Bueno, se denomina esclerosis múltiple a una enfermedad autoinmunitaria Ujú, que se caracteriza por la desmielinización de las neuronas, ¿sí? ujú. Que afecta a cualquier parte del sistema nervioso central. Bien, Este, desmielización acaba de decir, doctora, y ahí la tengo que sí. parar para preguntar qué significa esto. Bueno, las neuronas normalmente tienen una capa de mielina que es la que favorece la transmisión del impulso nervioso. Cuando esta capa se rompe, se produce la desmielinización. Generalmente hay múltiples mecanismos. En la esclerosis múltiple estamos hablando de que es una autoinmunidad, que es como un autodesconocimiento y donde el cuerpo se desconoce, entonces empieza a destruir esta parte de mielina, por lo tanto quedan las neuronas sin esta protección o esta mielina que es la que favorece para la transmisión de los impulsos nerviosos. Bien. Y también pasa, doctora, que cuando uno habla de esclerosis múltiple, por ahí algunos la confunden, porque hay otras que por lo menos en el nombre suenan parecidas, ¿no? Otro tipo de enfermedades también, por ejemplo, esclerosis, a ver, no me sale ahora el nombre, recién lo tenía pensando en la cabeza. Lateral amiotrófica, Exactamente, que es la la que ELA. hayas nombrado, claro, la ELA, es otra enfermedad también autoinmunitaria, también se caracteriza por la desmielinización, pero en este caso es más afectación de nivel central, pero, por ejemplo, medular, es de otro tipo progresiva. La esclerosis múltiple, como la palabra lo dice, afecta a varias partes del sistema nervioso central, donde puede ser afectación, primero empieza el paciente algunas lesiones a nivel del sistema nervioso central como cerebro, cerebelo o algunas veces a nivel periférico, ¿sí? Ujú. Por Y eso no abarca más. Ujú. Y en el caso de la esclerosis múltiple, ¿se conoce cuál es el origen o dónde está el punto de inicio de este proceso que comienza justamente en el sistema nervioso? Es una enfermedad autoinmunitaria, es un desconocimiento donde hay una activación de linfocitos y donde se desencadenan diferentes cascadas de autólisis, por lo cual empiezan a desencadenarse este tipo de lesiones. Algunos creen que hay una reacción cruzada con algunos virus, otros creen que hay una reacción cruzada, bueno, obviamente la predisposición genética, pero indudablemente hoy en día la variabilidad de tratamientos que hay afecta a diferentes tipos de cascada porque en realidad se inflama, se produce todo un patrón inflamatorio importante, digamos, pero digamos, la noxa que desencadena son variables. Sí, perfecto. ¿Habitualmente hay una edad, un grupo etario o un grupo determinado en el cual se identifican los casos o le puede suceder a cualquier persona? Y antes era un predominio de edades de entre 35 a 45 años, donde había un predominio de mujeres. Hoy la edad es como que ha tomado un patrón más amplio, sigue afectando obviamente las edades que son edades productivas, que llamamos nosotros, ya sea por planificación familiar, laboral, y donde indudablemente afecta a este tipo de personas, ¿no? En este el grupo etario. Tal cual. ¿Y cuáles son los primeros indicios de la presencia de esta enfermedad? Y es bastante variable en su presentación. A veces empieza con una simple fatiga, donde el paciente no desconoce qué es lo que le está pasando, descansa y no mejora, una fatiga crónica, se acompaña después con trastornos visuales, pueden acompañarse, algunas veces debutan con un síndrome vertiginoso, otras veces debutan con una neuritis óptica. La verdad, la inicio de presentación es bastante variable, ¿no? Y donde realmente cuando un paciente de 35 o 45 años ingresa a nuestro consultorio, ya sea por un dolor de cabeza, por una visión doble, por mareos, siempre está presente el diagnóstico diferencial de esta enfermedad, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se logra el diagnóstico? ¿A qué estudios o qué recursos utilizan ustedes? Bueno, la resonancia del cerebro es bastante importante, donde se le hace un escaneo al paciente, ya sea una resonancia, ya sea cerebro, y si tiene algún síntoma a nivel, ya sea medular, se le pide el nivel de columna que esté afectándose.
Y antes se usaban los criterios McDonald, que se llaman, donde se veía una progresión en el tiempo de estas imágenes y una progresión clínica. Y donde hoy realmente, y también te pedían algo que se llamaba bandas oligoclonales, donde nosotros teníamos que sacar líquidos cefalorraquídeos y buscar estos anticuerpos si estaban presentes en el líquido cefalorraquídeo. Hoy en día, por el tema de que estas enfermedades, mientras más rápido se tratan y mientras el inicio es más temprano y donde evitamos más la secuela de los pacientes, se ha determinado solamente en imagen y progresión clínica. Perfecto. Y usted habló de la importancia que tiene el diagnóstico temprano y por ende el inicio del tratamiento. ¿Qué tan rápida es la progresión de la enfermedad a partir del primer síntoma y los primeros indicios hasta cuando ya está en un estadio mucho más avanzado y que son tal vez los cuadros que uno por ahí más registró, ya sea por la tele o por una historia que conoce? Generalmente tenemos diferentes tipos, ¿no? de esclerosis múltiple. Por ejemplo, hay una que se llama remitente recidiva, donde tienen picos de clínica, disminuye, aumenta clínicos, después hay otros que empiezan la clínica y se mantienen en una maceta, otros es de manera ascendente la curva de afectación clínica, donde tenemos una variabilidad clínica bastante importante. La RR, que decimos de recidiva con rebrotes, es la más frecuente. Uh-huh. y donde indudablemente, generalmente, yo creo que hoy en día uno apunta de que apenas inicia el tratamiento, el paciente inicia con síntomas. Las imágenes nos dan positivo, uno ya inicia la búsqueda de iniciar un tratamiento para evitar que haya progresión clínica o no esperarle la misma evolución de la enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto. Y esta última clasificación que hizo referencia, doctora, ¿reviste de importancia para el paciente o es más bien de información importante para el médico? Es importante para el médico porque evalúa la efectividad del tratamiento, nos evalúa cómo va evolucionando nuestro paciente, porque el abanico de tratamiento es bastante amplio y donde hoy tenés diferentes escalas para hacer los tratamientos, entonces indudablemente, más que nada, el uso de la clasificación de la clínica del paciente la usamos más para la elección del tratamiento, ¿no? Uh-huh. Bien, y con respecto al tratamiento, cuando hablamos de esto, ¿estamos hablando específicamente de una droga, por ejemplo, o también tenemos que pensar en un tratamiento mucho más amplio, e incluso pensando en, no sé, la ayuda, por ejemplo, y la colaboración de profesionales de otras áreas del campo de las ciencias de la salud? Sí, hoy es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Uh-huh. Uno apunta a la enfermedad específica por un lado, donde ahí tenemos inmunomoduladores, tenemos diferentes tipos de tratamientos, y el otro tratamiento es en cuanto a la rehabilitación del paciente, que sea rápida y de manera interdisciplinaria, ¿no? Uh-huh. Porque indudablemente la parte intelectual se va afectando, la motricidad, la sensibilidad, y donde indudablemente uno tiene que trabajar de manera amplia con todos estos tipos de apoyarnos como equipo, ¿no es cierto?, para que sea un tratamiento bien amplio para el paciente. Bien, y esto retrasa, pero de ninguna manera va a cortar con esa evolución de la enfermedad. Sí, uno lo que busca es evitar que tener una gran discapacidad en el paciente a lo largo del tiempo, por eso el apuro de iniciar un tratamiento efectivo y rápido, y para que el paciente tenga una buena calidad de vida, digamos. Uh-huh. Y respecto a ese punto, ¿no? A calidad de vida, expectativa de vida, ¿qué sucede con el paciente que no accede al tratamiento, ya sea de forma temprana o directamente en ningún momento? Y por otro lado, con aquel que sí accede, ¿en cuánto se modifica? ¿Hay una estimación de tal vez tener menos expectativa de vida que otra persona? ¿Cómo se habla de ese tema con el paciente? Porque me imagino que una de las primeras preguntas que se hace es, doctora, ¿me voy a morir? Son preguntas que nunca faltan. Sí, de esclerosis múltiple, lo que yo le digo a los pacientes, nadie se muere. Uh-huh. Lo que sí, desgraciadamente, la enfermedad es muy discapacitante y donde te predispone a infecciones como unas neumonías o sepsis o otro tipo de causalidad, digamos, que sí son de mayor mortalidad que lo que sería la enfermedad propia de una esclerosis múltiple, ¿sí? En realidad,
lo que uno, cuando le dice esclerosis múltiple, es empezar ya con el tratamiento. En el país nosotros gestionamos lo más rápido lo que es el carnet de discapacidad. Sí, el CUD. El CUD, para que ellos puedan acceder de manera más rápido al tratamiento, ya sea con obra social o en la parte pública.